¿Y si el secreto para sanar tu cuerpo no estuviera en laboratorios, sino en plantas que han estado siempre cerca de ti? ¿Y si aquello que tu cuerpo necesita para sanarse hubiera sido utilizado desde hace generaciones de una forma simple y natural? Los sabios no aprendían a sanar aislados de la realidad. Aprendían observando la vida cotidiana y, sobre todo, observando al cuerpo humano. Veían cómo ciertas flores no solo aportaban bienestar momentáneo, sino que ayudaban a ordenar procesos internos que el desgaste, la edad y las dificultades de la vida habían ido alterando con el tiempo. Estas flores no eran consideradas adornos ni simples plantas aromáticas. Eran vistas como apoyos reales, capaces de acompañar al cuerpo cuando perdía fuerza y de ofrecer alivio cuando aparecía el desequilibrio. Su valor no estaba en lo simbólico, sino en la respuesta constante del organismo cuando se las utilizaba de manera correcta. Ese conocimiento no nació de teorías complejas, nació de la observación repetida, de la experiencia directa y del respeto por los tiempos del cuerpo. Con los años, los sabios aprendieron cuándo usar cada flor, cómo prepararla y en qué momento permitir que el organismo haga su propio trabajo sin ser forzado. Así fue tomando forma lo que ellos llamaban su farmacia. No un lugar físico, sino una manera de entender la salud. Para los sabios, sanar no era imponer un cambio rápido, sino ayudar al cuerpo a recuperar su funcionamiento natural cuando algo se había desordenado. Este audiolibro reúne ese conocimiento en una enseñanza continua, 12 flores medicinales, conocidas y utilizadas durante generaciones, cada una con un propósito claro y una forma precisa de acompañar al cuerpo y al espíritu cuando estos se debilitan. No se trata de promesas ni de soluciones inmediatas. Se trata de comprender cómo la naturaleza ha ofrecido desde siempre formas reales de apoyo para quienes están dispuestos a escuchar su cuerpo y cuidar su salud con atención. Aquí comienza la farmacia de los sabios, un recorrido por flores que han acompañado al ser humano en su búsqueda de alivio, equilibrio y estabilidad. Capítulo 1. La manzanilla, la flor que calma el cuerpo y ordena desde dentro. Los sabios sabían que no todo proceso de sanación comienza con fuerza, ni con estimulación intensa. En muchos casos, el primer paso debía ser calmar. Un cuerpo tenso, inflamado o alterado no puede recuperarse correctamente si antes no encuentra reposo interno. Por esa razón, cuando una persona llegaba con malestar general, digestión pesada, nervios alterados o cansancio profundo, los sabios solían comenzar con una flor sencilla, conocida y profundamente confiable, la manzanilla. La manzanilla no era vista como una planta menor, ni como un simple té para ocasiones ligeras. Al contrario, era considerada una de las flores más importantes para iniciar cualquier proceso de recuperación. Su valor no estaba en imponer un efecto rápido, sino en ayudar al cuerpo a relajarse, soltar tensiones internas y volver poco a poco a un ritmo más natural. Los sabios observaban que, cuando el cuerpo se calma, muchas molestias comienzan a disminuir sin necesidad de intervención adicional. Esta flor era especialmente valorada porque actuaba de manera amplia. No se enfocaba solo en un síntoma, sino que ayudaba a ordenar varios procesos al mismo tiempo. Cuando la digestión estaba alterada, cuando el descanso no llegaba con facilidad o cuando el cuerpo se sentía inquieto sin causa clara, la manzanilla ofrecía un apoyo suave que permitía al organismo reorganizarse desde dentro. El uso más común de la manzanilla era en infusión. Se utilizaban únicamente las flores, bien secas y limpias. No se buscaba una bebida fuerte ni concentrada, sino una preparación equilibrada que el cuerpo pudiera recibir sin resistencia.
El agua caliente se vertía sobre las flores y se dejaba reposar el tiempo suficiente para que liberen sus propiedades, cuidando siempre que la infusión no se vuelva amarga ni demasiado intensa. Esta infusión se tomaba tibia, despacio, con atención. Los sabios recomendaban beberla sin prisa, permitiendo que el cuerpo la reciba como un acto de cuidado, no como una obligación. Era especialmente útil después de las comidas, cuando la digestión se sentía pesada, o al final del día, cuando el cuerpo necesitaba prepararse para el descanso. En esos momentos, la manzanilla ayudaba a aliviar la sensación de carga interna y a favorecer una respuesta más tranquila del organismo. Los sabios observaban que, con el uso adecuado, la digestión comenzaba a ordenarse, la sensación de hinchazón disminuía y el cuerpo entraba en un estado más relajado. El descanso se volvía más profundo y el despertar menos pesado. Estas señales indicaban que el cuerpo estaba respondiendo de forma positiva, no porque se lo forzara, sino porque se le había permitido relajarse. La manzanilla también era utilizada cuando el malestar físico estaba acompañado de inquietud interna. Los sabios comprendían que muchas dolencias del cuerpo se intensifican cuando los nervios están alterados. Al calmar esa tensión, la flor ayudaba a que el organismo responda mejor a otros cuidados posteriores. No resolvía todo por sí sola, pero preparaba el terreno para que la sanación continúe sin obstáculos. Además de su uso interno, la manzanilla se aplicaba de manera externa. La infusión se utilizaba sobre la piel cuando había irritación, enrojecimiento o sensibilidad. Los sabios sabían que su acción calmante no se limitaba al interior del cuerpo. Aplicada con suavidad, ayudaba a aliviar zonas sensibles y a reducir molestias superficiales sin agredir la piel ni provocar reacciones adversas. Las precauciones siempre estaban presentes. Aunque suave, la manzanilla no se utilizaba en exceso ni de manera continua durante largos periodos sin observar la respuesta corporal. Los sabios enseñaban que incluso las flores más amables deben respetarse. Si el cuerpo mostraba somnolencia excesiva, sensación de debilidad o rechazo, se hacía una pausa y se permitía que el organismo se autorregule. La enseñanza de esta flor era clara y profunda. Antes de sanar, el cuerpo necesita tranquilidad. La manzanilla no imponía cambios ni aceleraba procesos. Su función era preparar, calmar y ordenar. Cuando el cuerpo se encuentra en ese estado, la inflamación disminuye, la digestión mejora y el descanso se vuelve más reparador. Por esa razón, los sabios comenzaban con ella, no por tradición ciega, sino por comprensión del cuerpo humano. Sabían que un organismo tranquilo responde mejor, se recupera con mayor facilidad y acepta otros apoyos sin resistencia. La manzanilla cumplía esa función esencial, devolver al cuerpo la calma necesaria para que la sanación pueda avanzar de forma natural y sostenida. Capítulo 2. El tilo, la flor que relaja la tensión y devuelve el descanso. Los sabios sabían que, después de calmar el cuerpo, el siguiente paso era liberar la tensión acumulada. No toda incomodidad se manifiesta como dolor físico. Muchas veces, el cuerpo se mantiene rígido, inquieto o cansado porque ha estado sosteniendo preocupaciones, esfuerzos prolongados o estados de alerta constante. Para esos casos, los sabios recurrían a una flor especialmente valorada por su capacidad de relajar sin debilitar: el tilo. El tilo no era considerado solo una flor para dormir. Era visto como un apoyo integral cuando el cuerpo y el espíritu estaban sobrecargados. Los sabios observaban que, cuando la tensión se mantiene por mucho tiempo, el descanso pierde profundidad. La respiración se vuelve superficial y el cuerpo no logra recuperarse, incluso después de horas de reposo. El tilo ayudaba a romper ese ciclo. Esta flor se utilizaba principalmente en infusión, preparada de manera suave y cuidadosa.
Se empleaban las flores secas, evitando concentraciones fuertes. Los sabios sabían que el tilo actúa mejor cuando se presenta al cuerpo con moderación. El agua caliente se vertía sobre las flores y se dejaba reposar el tiempo necesario para extraer sus propiedades sin volver la bebida pesada. La infusión de tilo se tomaba en momentos específicos, cuando el cuerpo se sentía inquieto, cuando el descanso no llegaba con facilidad o cuando la mente no lograba aquietarse al final del día. Los sabios recomendaban beberla despacio, permitiendo que el cuerpo la reciba sin prisa. Ese acto en sí mismo ya iniciaba un proceso de relajación. Con el uso adecuado, el cuerpo comenzaba a responder de manera clara. La respiración se volvía más profunda. La sensación de presión interna disminuía y el descanso recuperaba calidad. Los sabios observaban que, al liberar la tensión, muchas molestias secundarias comenzaban a disminuir, el cuerpo dejaba de luchar y empezaba a recuperarse. El tilo también se utilizaba cuando la tensión emocional se manifestaba en el cuerpo. Los sabios comprendían que el espíritu alterado influye directamente en la salud física. Cuando la inquietud, la preocupación o el miedo se sostienen en el tiempo, el cuerpo lo refleja en forma de cansancio, rigidez o malestar general. El tilo ayudaba a suavizar ese estado, ofreciendo al organismo un espacio para relajarse. Además de su uso interno, el tilo se empleaba de forma externa en baños tibios o compresas. Estas aplicaciones se realizaban cuando el cuerpo estaba muy cargado o cuando el descanso era superficial. Los sabios observaban que el contacto externo reforzaba el efecto calmante, ayudando a que el cuerpo entre en un estado de reposo más profundo. Las precauciones eran siempre parte del uso consciente. El tilo no se utilizaba de manera continua durante largos periodos sin pausas. Los sabios enseñaban que su función era ayudar al cuerpo a soltar la tensión, no a depender de la flor para descansar. Si el cuerpo mostraba somnolencia excesiva o sensación de debilidad, se reducía su uso y se permitía que el organismo recupere su ritmo natural. La enseñanza del tilo era clara. No todo cansancio se resuelve con más esfuerzo. Muchas veces el cuerpo necesita aprender a soltar. El tilo no forzaba el descanso, lo facilitaba. Al permitir que la tensión disminuya, el cuerpo encontraba nuevamente su capacidad de recuperarse. Por esa razón, los sabios utilizaban el tilo cuando la calma inicial ya había sido restablecida, pero el cuerpo aún se encontraba rígido o inquieto. Sabían que liberar la tensión era un paso fundamental para avanzar en cualquier proceso de sanación. El tilo cumplía así una función esencial dentro de la farmacia de los sabios. No solo ayudaba a dormir mejor, sino que enseñaba al cuerpo a relajarse sin perder fuerza. Al integrar esta flor con respeto y medida, el organismo comenzaba a recuperar descanso real, estabilidad interna y una mayor capacidad para enfrentar el día con claridad. Capítulo 3. La caléndula, la flor que ayuda a reparar y proteger el cuerpo. Los sabios sabían que, después de calmar y relajar, el cuerpo necesitaba reparar. Muchas dolencias no provienen solo de la tensión o el cansancio, sino del daño acumulado en tejidos, piel y sistemas internos que han sido expuestos al desgaste constante. Para acompañar esos procesos de recuperación, los sabios recurrían a una flor profundamente valorada por su capacidad de proteger y regenerar: la caléndula. La caléndula no era considerada una flor común. Su uso se reservaba para momentos en los que el cuerpo mostraba señales claras de fragilidad, irritaciones persistentes, inflamación prolongada, heridas que tardaban en mejorar o una sensación general de vulnerabilidad física.
Los sabios observaban que esta flor tenía la capacidad de ayudar al organismo a reconstruir lo que había sido debilitado, sin provocar reacciones agresivas. El uso más conocido de la caléndula era externo, aunque también se empleaba de manera interna con cuidado. En aplicaciones sobre la piel, la infusión de sus flores se utilizaba para aliviar irritaciones, enrojecimientos y molestias superficiales. Los sabios sabían que la piel refleja el estado interno del cuerpo y que al protegerla y ayudarla a recuperarse, se favorece el equilibrio general. Para preparar la infusión, se utilizaban únicamente las flores secas, limpias y bien conservadas. El agua caliente se vertía sobre ellas y se dejaba reposar el tiempo suficiente para que liberen sus propiedades sin perder suavidad. Esta preparación se aplicaba de manera delicada, sin fricción excesiva, permitiendo que la flor actúe sin interferencias. Además de su uso externo, la caléndula se utilizaba en infusiones suaves cuando el cuerpo necesitaba apoyo interno para procesos inflamatorios leves o digestión sensible. Los sabios entendían que su acción no era estimular, sino proteger y acompañar. Por eso, su consumo interno se hacía con moderación y atención, observando siempre la respuesta del organismo. Con el uso adecuado, el cuerpo comenzaba a responder de manera progresiva. La inflamación disminuía, las molestias se volvían menos persistentes y la sensación de fragilidad comenzaba a ceder. Los sabios observaban que la caléndula no producía cambios bruscos, sino una recuperación constante que se fortalecía con el tiempo. Esta flor era especialmente valorada en personas mayores o en cuerpos que habían pasado por periodos prolongados de esfuerzo o enfermedad. Los sabios sabían que en esos casos el organismo necesita cuidado más que estímulo. La caléndula ofrecía ese apoyo, ayudando al cuerpo a recuperarse sin agotarlo. Las precauciones formaban parte esencial de su uso. Aunque suave, la caléndula no se utilizaba de manera continua sin pausas. Los sabios enseñaban que el cuerpo debe tener espacio para responder por sí mismo. Si aparecía cualquier señal de incomodidad, se reducía su uso y se permitía que el organismo se estabilice. La enseñanza de la caléndula era profunda y clara. Sanar también implica proteger. No todo proceso consiste en limpiar o activar. Muchas veces, el cuerpo necesita resguardo para poder reconstruirse. Al ofrecerle ese apoyo, la recuperación se vuelve más estable y duradera. Por esa razón, los sabios integraban la caléndula después de haber calmado y relajado el organismo. Sabían que un cuerpo tranquilo y sin tensión está en mejores condiciones para repararse. La flor actuaba entonces como un escudo suave, ayudando a restaurar el equilibrio sin interferir con los procesos naturales. La caléndula ocupaba así un lugar fundamental dentro de la farmacia de los sabios, no solo por su capacidad de aliviar molestias visibles, sino por su acción silenciosa y constante, que permitía al cuerpo recuperar integridad y confianza en su propia capacidad de sanación. Capítulo 4. La lavanda, la flor que alivia la tensión profunda y ordena el descanso. Los sabios sabían que, aun después de calmar, relajar y proteger el cuerpo, quedaban tensiones más profundas que no siempre eran visibles. Eran cargas internas que se acumulaban con el paso del tiempo, producto del estrés sostenido, del descanso interrumpido o de preocupaciones que nunca terminaban de soltarse. Para esos estados recurrían a una flor que actuaba con suavidad, pero con alcance profundo: la lavanda. La lavanda no era considerada solo una flor aromática. Para los sabios, era una aliada cuando el cuerpo parecía tranquilo por fuera, pero seguía inquieto por dentro. Observaban que muchas personas descansaban, pero no se recuperaban. Dormían, pero despertaban cansadas.
En esos casos, la lavanda ayudaba a ordenar el descanso, permitiendo que el cuerpo aproveche verdaderamente los momentos de reposo. El uso más frecuente de la lavanda era en infusión suave. Se utilizaban sus flores secas, en cantidades moderadas, cuidando siempre que la preparación no resultara intensa. Los sabios entendían que la lavanda actúa mejor cuando se presenta de forma delicada. El agua caliente se vertía sobre las flores y se dejaba reposar el tiempo justo para extraer su esencia sin saturar la bebida. Esta infusión se tomaba principalmente al final del día, cuando el cuerpo necesitaba pasar de la actividad al descanso. Los sabios recomendaban beberla despacio, en un ambiente tranquilo, permitiendo que el cuerpo y la respiración comiencen a desacelerarse. Con el uso adecuado, la mente se volvía menos inquieta y el cuerpo entraba en un estado más propicio para el sueño reparador. La lavanda también se utilizaba de manera externa. Los sabios preparaban baños tibios o compresas con su infusión cuando el cuerpo estaba cargado o cuando el descanso nocturno se veía interrumpido con frecuencia. Al aplicarla de esta forma, ayudaba a relajar músculos, soltar tensiones acumuladas y favorecer una sensación general de alivio. Además, la lavanda era valorada cuando la tensión emocional se manifestaba físicamente. Los sabios comprendían que el cuerpo guarda lo que la mente no logra liberar. Preocupaciones constantes, miedo o inquietud prolongada terminaban reflejándose en rigidez, molestias digestivas o agotamiento persistente. La lavanda ayudaba a suavizar ese impacto, permitiendo que el organismo recupere un equilibrio más estable. Las precauciones siempre estaban presentes. Aunque la lavanda es una flor amable, no se utilizaba en exceso ni de manera continua sin pausas. Los sabios enseñaban que su función era acompañar el descanso, no reemplazarlo. Si el cuerpo mostraba somnolencia excesiva durante el día o sensación de debilidad, se reducía su uso y se observaba la respuesta corporal. La enseñanza de la lavanda era clara. Descansar no es solo dormir, es permitir que el cuerpo se recupere. Cuando el descanso es profundo y ordenado, muchas molestias comienzan a disminuir por sí solas. La lavanda no imponía ese descanso, lo facilitaba, creando las condiciones para que el organismo se repare durante la noche. Por esa razón, los sabios integraban esta flor cuando el cuerpo ya había sido calmado y protegido, pero aún necesitaba recuperar energía real. Sabían que sin descanso verdadero no hay sanación duradera. La lavanda cumplía ese papel esencial, ayudando al cuerpo a soltar lo que aún retenía. Dentro de la farmacia de los sabios, la lavanda ocupaba un lugar especial, no por su aroma, sino por su capacidad de actuar donde muchas veces otras plantas no alcanzaban, en el descanso profundo y en la tensión silenciosa. Al utilizarla con respeto y medida, el cuerpo encontraba un descanso más reparador, una recuperación más completa y una mayor estabilidad general. Capítulo 5. El hibisco, la flor que limpia, aligera y refresca el cuerpo. Los sabios sabían que, una vez que el cuerpo había sido calmado, relajado, protegido y descansado, era necesario aligerar. Con el paso del tiempo, el organismo acumula residuos internos producto de una digestión lenta, una alimentación pesada o una hidratación insuficiente. Cuando esa carga no se libera, el cuerpo comienza a sentirse pesado, inflamado y sin energía. Para acompañar ese proceso de limpieza suave, los sabios recurrían a una flor conocida por su acción refrescante y ordenadora: el hibisco. El hibisco no era utilizado para estimular ni para forzar eliminaciones bruscas. Su valor estaba en ayudar al cuerpo a liberar lo que ya no necesita, de forma gradual y respetuosa. Los sabios observaban que cuando el organismo se siente saturado, incluso el descanso y la calma dejan de ser suficientes.
Era entonces cuando esta flor ofrecía un apoyo claro. El uso principal del hibisco era en infusión. Se empleaban sus flores secas, bien conservadas, evitando preparaciones demasiado concentradas. Los sabios entendían que el hibisco actúa mejor cuando se presenta al cuerpo de manera equilibrada. El agua caliente se vertía sobre las flores y se dejaba reposar el tiempo necesario para que liberen sus propiedades sin volverse agresivas. Esta infusión se tomaba preferentemente durante el día, lejos de las comidas principales. Los sabios recomendaban beberla despacio, observando cómo el cuerpo respondía. Con el uso adecuado, comenzaban a notarse señales claras: sensación de ligereza, disminución de la hinchazón y una mayor facilidad para eliminar líquidos retenidos. El hibisco también era valorado por su capacidad de refrescar el cuerpo. En personas que se sentían constantemente acaloradas, cargadas o con pesadez general, esta flor ayudaba a equilibrar ese estado. Los sabios comprendían que un cuerpo sobrecargado no puede funcionar correctamente y que aliviar esa carga es un paso necesario para recuperar vitalidad. Además de su uso interno, el hibisco se utilizaba como bebida fría en climas cálidos, siempre preparada con moderación. De esta forma, ayudaba a hidratar el cuerpo y a mantener un equilibrio interno más estable. Los sabios observaban que cuando el cuerpo está bien hidratado y ligero, otros procesos comienzan a funcionar mejor de manera natural. Las precauciones formaban parte esencial de su uso. El hibisco no se utilizaba de manera continua ni en grandes cantidades. Los sabios enseñaban que su función era ayudar al cuerpo a liberar, no debilitarlo. Si aparecía sensación de debilidad, mareo o excesiva eliminación, se reducía su uso y se permitía que el organismo se estabilice. La enseñanza del hibisco era clara: sanar también implica soltar. No todo malestar se resuelve agregando más. En muchos casos, el cuerpo necesita liberarse de lo acumulado para poder recuperar equilibrio. El hibisco ayudaba a iniciar ese proceso sin violencia, respetando los tiempos del organismo. Por esa razón, los sabios integraban esta flor después de haber calmado, protegido y descansado el cuerpo. Sabían que solo un organismo estable puede eliminar correctamente lo que le sobra. El hibisco cumplía así una función fundamental dentro de la farmacia de los sabios: ayudar al cuerpo a sentirse más liviano, menos inflamado y con mayor claridad interna. Al utilizar esta flor con atención y medida, el cuerpo comenzaba a responder con mayor agilidad. La digestión se volvía más ligera, la sensación de pesadez disminuía y la energía comenzaba a recuperarse de forma gradual. El hibisco no prometía resultados rápidos, pero ofrecía un apoyo real y constante para quienes necesitaban aliviar su carga interna. Capítulo 6. La malva, la flor que protege la digestión y suaviza el interior. Los sabios comprendían que no basta con limpiar o aliviar el cuerpo si los tejidos internos permanecen irritados o sensibles. Después de ayudar al organismo a soltar cargas y reducir la inflamación general, era necesario proteger el interior, especialmente el sistema digestivo, que suele ser uno de los más castigados con el paso del tiempo. Para esta tarea, recurrían a una flor discreta pero profundamente valiosa: la malva. La malva no era considerada una flor de acción rápida ni de efectos intensos. Su valor residía en su capacidad de suavizar, recubrir y aliviar sin agredir. Los sabios observaban que muchas personas sufrían molestias persistentes no porque su cuerpo estuviera débil, sino porque estaba irritado. En esos casos, estimular o forzar solo empeoraba la situación. La malva ofrecía una alternativa distinta: calma y protección. El uso principal de la malva era en infusión suave,
Se empleaban sus flores secas, bien limpias y conservadas, evitando siempre concentraciones fuertes. Los sabios sabían que esta flor actúa mejor cuando se prepara con paciencia. El agua caliente se vertía sobre las flores y se dejaba reposar el tiempo suficiente para que liberen su textura característica, una cualidad que ayudaba a recubrir delicadamente el interior del cuerpo. Esta infusión se tomaba despacio, sin prisa, preferentemente lejos de las comidas principales o cuando el cuerpo mostraba señales claras de irritación interna. Los sabios enseñaban que beberla con atención era parte del proceso. Al hacerlo, el organismo comenzaba a responder con mayor comodidad. La sensación de ardor disminuía, la sequedad interna se reducía y la digestión se volvía menos reactiva. La malva era especialmente valorada en personas mayores, en cuerpos debilitados o en quienes habían pasado por periodos prolongados de molestias digestivas. Los sabios comprendían que, con el tiempo, los tejidos internos se vuelven más sensibles y necesitan cuidado constante. Esta flor ofrecía ese apoyo sin exigir esfuerzo adicional al organismo, permitiendo que el cuerpo se recupere de manera gradual. Además de su uso interno, la malva también se aplicaba de forma externa. La infusión se utilizaba para aliviar irritaciones de la piel, zonas sensibles o enrojecimientos. Los sabios sabían que la piel refleja el estado interno del cuerpo y que al protegerla también se contribuye al equilibrio general. Esta doble acción, interna y externa, reforzaba el valor de la flor dentro de la farmacia de los sabios. Las precauciones eran siempre parte del uso consciente. Aunque la malva es una flor amable, no se utilizaba de manera continua sin pausas. Los sabios enseñaban que incluso lo suave debe respetarse. Si el cuerpo mostraba sensación de pesadez excesiva, rechazo o incomodidad, se reducía su uso y se permitía que el organismo se autorregule. La enseñanza que transmitía la malva era profunda. Sanar no siempre significa activar, muchas veces significa proteger. Un cuerpo irritado no puede recuperar su equilibrio si no se le ofrece primero alivio. Al suavizar los tejidos internos, la malva permitía que otros procesos, como la digestión y la eliminación, se realicen con mayor facilidad. Por esa razón, los sabios integraban esta flor después de haber aligerado el cuerpo y reducido la inflamación. Sabían que un organismo descargado, pero sin protección, puede volverse vulnerable. La malva cumplía entonces un papel esencial: crear un entorno interno más seguro para que la sanación continúe. Dentro de la farmacia de los sabios, la malva ocupaba un lugar silencioso pero fundamental. No destacaba por efectos inmediatos ni por sensaciones intensas, sino por su capacidad de devolver comodidad interna, estabilidad digestiva y alivio sostenido. Al utilizarla con respeto y medida, el cuerpo comenzaba a responder con mayor calma, mejor tolerancia y una sensación general de bienestar que permitía avanzar con confianza en el proceso de recuperación. Capítulo 7. La flor de saúco, la flor que ayuda a defender y descongestionar el cuerpo. Los sabios comprendían que, tras calmar el cuerpo, proteger el interior y aliviar tensiones profundas, llegaba un momento decisivo dentro del proceso de sanación: fortalecer la capacidad natural de defensa del organismo. No se trataba de estimularlo con fuerza ni de obligarlo a reaccionar, sino de ayudarlo a responder mejor cuando se encontraba expuesto al cansancio, al frío, a los cambios de clima o a periodos de debilidad acumulada. Para este propósito, recurrían a una flor ampliamente respetada por su acción protectora y equilibrante: la flor de saúco. La flor de saúco no se utilizaba cuando el cuerpo estaba en plenitud, sino cuando comenzaban a aparecer señales sutiles de desequilibrio.
Los sabios observaban que, antes de que surjan molestias más intensas, el organismo suele avisar con sensaciones leves, pesadez en la cabeza, congestión interna, cansancio sin causa clara o una sensación general de estar cargado. En esos momentos, esta flor ayudaba al cuerpo a descongestionar, liberar y reorganizarse sin agotarlo. El uso principal de la flor de saúco era en infusión caliente. Se utilizaban únicamente sus flores secas, bien conservadas y limpias. Los sabios sabían que no debía prepararse de forma concentrada, ya que su efecto se volvía más efectivo cuando se ofrecía al cuerpo con moderación. El agua caliente se vertía sobre las flores y se dejaba reposar el tiempo suficiente para que liberen sus propiedades sin perder suavidad. Esta infusión se tomaba despacio, preferentemente en momentos en los que el cuerpo comenzaba a sentirse cargado o expuesto. Los sabios recomendaban beberla tibia, permitiendo que el calor ayude a relajar el interior y favorezca la eliminación natural. Con el uso adecuado, el cuerpo comenzaba a liberar tensión acumulada, la congestión disminuía y aparecía una sensación progresiva de alivio general. La flor de saúco era especialmente valorada porque ayudaba al cuerpo a defenderse sin entrar en estados de desgaste. Los sabios comprendían que forzar la respuesta del organismo cuando está debilitado solo conduce a una recuperación más lenta. Esta flor ofrecía apoyo sin exigir esfuerzo adicional, permitiendo que el cuerpo active sus propios mecanismos de defensa de manera gradual y ordenada. Además de su uso interno, la flor de saúco se empleaba en vaporizaciones suaves. Estas se realizaban cuando existía congestión en la cabeza, el pecho o las vías respiratorias. Los sabios observaban que el vapor ayudaba a despejar, facilitando una respiración más libre y una sensación de alivio que se extendía a todo el cuerpo. Este uso externo complementaba la infusión, reforzando su acción sin sobrecargar al organismo. Las precauciones siempre formaban parte del uso consciente. Aunque la flor de saúco es ampliamente utilizada, los sabios enseñaban que debía emplearse en momentos específicos y no de manera continua. No se utilizaba cuando el cuerpo estaba extremadamente debilitado ni por periodos prolongados sin pausa. Si aparecía cansancio excesivo o incomodidad, se reducía su uso y se permitía que el organismo recupere estabilidad. La enseñanza de esta flor era clara y profunda. Defender no es luchar, es responder con equilibrio. Un cuerpo apoyado correctamente puede reorganizarse sin entrar en estados de tensión prolongada. La flor de saúco ayudaba a facilitar esa respuesta, acompañando al organismo sin imponer cambios bruscos. Por esa razón, los sabios integraban esta flor después de haber calmado, protegido y suavizado el interior del cuerpo. Sabían que un organismo estable responde mejor a los desafíos externos que uno tenso o irritado. La flor de saúco cumplía así una función esencial dentro de la farmacia de los sabios: ayudar al cuerpo a enfrentar los cambios sin perder equilibrio ni energía. Al utilizarla con respeto y medida, el cuerpo comenzaba a mostrar mayor claridad interna, menor congestión y una sensación progresiva de fortaleza. No era una flor de efectos inmediatos, sino de acción constante que permitía al organismo recuperar confianza en su propia capacidad de defensa y adaptación. Capítulo 8. La pasiflora. La flor que ordena la inquietud y devuelve la estabilidad. Los sabios comprendían que no todo desequilibrio del cuerpo se manifiesta como dolor o enfermedad evidente. En muchos casos, el malestar se presenta como una inquietud constante, una sensación interna de alerta que no desaparece ni siquiera en momentos de descanso. El cuerpo parece estar tranquilo, pero por dentro permanece tenso, como si nunca lograra soltarse del todo.
Para estos estados prolongados, los sabios recurrían a una flor conocida por su capacidad de ordenar sin debilitar, la pasiflora. La pasiflora no era utilizada como una solución inmediata ni como un calmante fuerte. Su valor residía en su capacidad de regular el ritmo interno del cuerpo, ayudándolo a salir de estados de tensión sostenida. Los sabios observaban que muchas personas vivían durante años con inquietud interna, sin ser plenamente conscientes de cómo ese estado afectaba su digestión, su descanso y su energía general. El uso principal de la pasiflora era en infusión suave. Se utilizaban sus flores y partes aéreas secas, siempre en cantidades moderadas. Los sabios sabían que su acción debía ser gradual, ya que la pasiflora actúa mejor cuando se presenta al cuerpo de manera constante y respetuosa. El agua caliente se vertía sobre la flor y se dejaba reposar el tiempo suficiente para extraer sus propiedades sin saturar la preparación. Esta infusión se tomaba despacio, preferentemente al final del día o en momentos en los que la inquietud se hacía más evidente. Los sabios recomendaban beberla sin distracciones, permitiendo que la respiración se vuelva más profunda y que el cuerpo comience a soltar la tensión acumulada. Con el uso adecuado, el organismo comenzaba a responder con mayor estabilidad interna. La pasiflora era especialmente valorada cuando la inquietud no tenía una causa clara. Los sabios comprendían que no todo desequilibrio nace de un problema físico visible. Muchas veces el cuerpo responde a preocupaciones prolongadas, estados de alerta constantes o a una vida sostenida en el esfuerzo continuo. Esta flor ayudaba a suavizar ese impacto, permitiendo que el organismo salga poco a poco del estado de tensión permanente. Además de ordenar la inquietud interna, la pasiflora ayudaba a mejorar la calidad del descanso. Los sabios observaban que, cuando la inquietud se reduce, el sueño se vuelve más profundo y continuo. El cuerpo deja de despertarse con facilidad durante la noche y comienza a recuperarse de forma más efectiva. Con el tiempo, esta mejora en el descanso se reflejaba en mayor claridad mental y mejor respuesta física durante el día. La pasiflora también era utilizada cuando la inquietud se manifestaba en el cuerpo como rigidez muscular, respiración superficial o sensación de opresión. Los sabios entendían que el cuerpo guarda lo que no logra liberar. Al ayudar a relajar el sistema interno, esta flor permitía que esas tensiones comiencen a soltarse sin necesidad de forzar al organismo. Las precauciones siempre formaban parte del uso consciente. Aunque la pasiflora es una flor amable, los sabios enseñaban que no debía utilizarse de manera continua sin pausas. Su función era ayudar al cuerpo a recuperar su propio ritmo, no reemplazarlo. Si aparecía somnolencia excesiva durante el día o sensación de debilidad, se reducía su uso y se observaba la respuesta natural del organismo. La enseñanza que transmitía la pasiflora era profunda y clara. La estabilidad no se impone, se restablece. Cuando el cuerpo logra salir del estado de alerta constante, muchos procesos internos comienzan a ordenarse por sí solos. La pasiflora no obligaba al cuerpo a calmarse, sino que le ofrecía las condiciones necesarias para hacerlo. Por esa razón, los sabios integraban esta flor cuando el cuerpo ya había sido calmado, protegido y fortalecido, pero aún mostraba signos de inquietud persistente. Sabían que sin estabilidad interna no hay sanación duradera. La pasiflora cumplía así una función esencial dentro de la farmacia de los sabios: devolver al organismo la capacidad de sostener la calma sin perder energía. Al utilizarla con respeto y medida,
el cuerpo comenzaba a responder con mayor serenidad, mejor descanso y una sensación general de equilibrio que permitía avanzar con confianza en el proceso de recuperación. No era una flor de resultados bruscos, sino de acción constante, capaz de acompañar al cuerpo hasta que éste recupere su estabilidad natural. Capítulo 9. El diente de león, la flor que activa la circulación y alivia la pesadez. Los sabios comprendían que, aun cuando el cuerpo ha recuperado calma, descanso y estabilidad interna, puede persistir una sensación de pesadez. No se trata de cansancio común, sino de una lentitud general, de un cuerpo que se mueve con dificultad y responde con menos agilidad. Para estos estados, los sabios recurrían a una flor ampliamente observada por su capacidad de activar sin agotar, el diente de león. El diente de león no era considerado una flor agresiva ni estimulante en exceso. Su valor residía en ayudar al cuerpo a mover lo que se ha estancado, favoreciendo la circulación interna y la eliminación natural. Los sabios observaban que muchas molestias persistentes no se deben a un daño directo, sino a procesos que se han vuelto lentos con el tiempo. Esta flor se utilizaba cuando el cuerpo mostraba señales claras de acumulación, sensación de hinchazón, pesadez en las piernas, lentitud digestiva o fatiga general sin causa aparente. Los sabios comprendían que, en estos casos, el organismo necesita apoyo para reactivar su ritmo, no estímulos bruscos que lo desgasten aún más. El uso principal del diente de león era en infusión. Se utilizaban sus flores secas, bien limpias y conservadas. Los sabios sabían que debía prepararse de forma equilibrada, sin concentraciones fuertes. El agua caliente se vertía sobre las flores y se dejaba reposar el tiempo suficiente para liberar sus propiedades de manera suave y constante. Esta infusión se tomaba preferentemente durante el día, en momentos en los que el cuerpo se sentía pesado o lento. Los sabios recomendaban beberla despacio, permitiendo que el organismo la reciba sin resistencia. Con el uso adecuado, comenzaban a notarse cambios progresivos, mayor ligereza, mejor circulación y una sensación general de mayor movilidad interna. El diente de león también era valorado por su capacidad de apoyar la función natural de limpieza del cuerpo. Los sabios observaban que, cuando la circulación mejora, el organismo elimina con mayor facilidad lo que ya no necesita. Este proceso no ocurría de forma abrupta, sino gradual, respetando los tiempos del cuerpo. Además de su uso interno, el diente de león se integraba en la alimentación de manera consciente. Los sabios comprendían que el cuerpo responde mejor cuando los apoyos naturales se incorporan de forma regular y moderada. Esta flor ayudaba a mantener el organismo activo sin generar agotamiento. Las precauciones siempre formaban parte del uso consciente. Aunque el diente de león es una flor ampliamente utilizada, los sabios enseñaban que no debía emplearse de manera continua por largos periodos sin pausas. Su función era activar y acompañar, no forzar procesos. Si el cuerpo mostraba señales de debilidad o incomodidad, se reducía su uso y se permitía que el organismo se estabilice. La enseñanza del diente de león era clara. Cuando el cuerpo se mueve, la energía circula mejor. Muchas molestias desaparecen cuando los procesos internos recuperan fluidez. Esta flor ayudaba a restablecer ese movimiento sin imponer cambios bruscos. Por esa razón, los sabios integraban el diente de león después de haber trabajado la calma, la protección y la estabilidad interna. Sabían que un cuerpo tranquilo pero estancado no puede recuperarse del todo. La activación suave era necesaria para completar el proceso. Dentro de la farmacia de los sabios, el diente de león ocupaba un lugar esencial.
No prometía resultados inmediatos, pero ofrecía algo más valioso: ligereza progresiva, mejor circulación y una sensación renovada de vitalidad. Al utilizar esta flor con respeto y medida, el cuerpo comenzaba a responder con mayor agilidad y claridad interna. Con el tiempo, la pesadez disminuía, el movimiento se volvía más natural y la energía comenzaba a sentirse más disponible. El diente de león no obligaba al cuerpo a activarse, le recordaba cómo hacerlo de manera natural y sostenida. Capítulo 10. La flor de azahar, la flor que integra y devuelve la armonía al cuerpo. Los sabios comprendían que todo proceso de sanación necesita un momento de integración. No basta con calmar, proteger, limpiar o activar el cuerpo si esos cambios no se consolidan en un estado estable. Después de haber acompañado al organismo en cada una de sus etapas, era necesario ayudarlo a unir lo recuperado, para que el equilibrio alcanzado no sea momentáneo, sino sostenido. Para ese propósito final, los sabios recurrían a una flor profundamente respetada: la flor de azahar. La flor de azahar no era utilizada para corregir un problema específico, sino para armonizar el conjunto. Los sabios observaban que, tras un proceso de cuidado, el cuerpo podía sentirse mejor, pero aún inestable. Pequeñas molestias podían reaparecer si no se ayudaba al organismo a asentarse en su nuevo estado. El azahar cumplía esa función: permitir que el cuerpo y el espíritu se adapten al equilibrio recuperado. El uso principal de la flor de azahar era en infusión suave. Se empleaban sus flores secas, bien conservadas, en cantidades moderadas. Los sabios sabían que su acción no debía ser intensa. El agua caliente se vertía sobre las flores y se dejaba reposar el tiempo necesario para liberar sus propiedades sin alterar la suavidad de la preparación. Esta infusión se tomaba despacio, en momentos de calma, cuando el cuerpo ya no estaba en estado de urgencia. Los sabios recomendaban beberla sin prisa, permitiendo que el organismo la reciba como un cierre natural del proceso. Con el uso adecuado, el cuerpo comenzaba a mostrar una sensación clara de estabilidad, respiración más tranquila, digestión más ordenada y descanso más continuo. El azahar era especialmente valorado cuando el cuerpo había atravesado periodos prolongados de tensión, inquietud o desgaste. Los sabios comprendían que incluso después de mejorar, el organismo necesita tiempo para reorganizarse. Esta flor ayudaba a suavizar ese periodo de transición, evitando recaídas y favoreciendo una adaptación más sólida. Además de su uso interno, la flor de azahar se utilizaba como acompañamiento del descanso nocturno. Los sabios observaban que, al favorecer una relajación equilibrada, el cuerpo podía consolidar durante el sueño los beneficios obtenidos en etapas anteriores. El descanso se volvía más profundo, pero sin pesadez, permitiendo una recuperación real. Las precauciones siempre formaban parte del uso consciente. Aunque el azahar es una flor amable, los sabios enseñaban que no debía utilizarse de manera constante, sin pausas. Su función era ayudar a integrar, no sustituir los procesos naturales del cuerpo. Si el organismo mostraba rechazo o incomodidad, se reducía su uso y se permitía que el cuerpo complete su ajuste por sí mismo. La enseñanza de la flor de azahar era profunda y sencilla. Sanar no es solo mejorar, es sostener lo recuperado. Un cuerpo que ha sido acompañado correctamente necesita estabilidad para mantenerse en equilibrio. El azahar ofrecía ese apoyo final, ayudando al organismo a asentarse sin esfuerzo. Por esa razón, los sabios reservaban esta flor para el cierre del proceso. Sabían que un final adecuado es tan importante como un buen comienzo. Al integrar todo lo aprendido y aplicado, el cuerpo podía conservar los beneficios alcanzados con mayor facilidad.
Dentro de la farmacia de los sabios, la flor de azahar ocupaba el lugar de la síntesis. No actuaba sobre un órgano específico ni sobre una molestia concreta, sino sobre el estado general del ser. Al utilizarla con respeto y medida, el cuerpo y el espíritu encontraban una sensación de unidad, calma y estabilidad que marcaba el cierre natural del camino recorrido. Así, el proceso se completaba sin cortes ni imposiciones. El cuerpo, acompañado paso a paso, recuperaba equilibrio, claridad y confianza en su propia capacidad de mantenerse sano. Esa era la verdadera enseñanza de los sabios. No imponer la sanación, sino guiar al cuerpo hasta que recuerde cómo sostenerla por sí mismo. Capítulo 11. La bugambilia, la flor que alivia el pecho y libera la respiración. Los sabios sabían que la respiración refleja con precisión el estado general del cuerpo. Cuando el organismo se encuentra sobrecargado, cansado o debilitado, la respiración se vuelve corta, superficial y poco eficiente. No siempre aparece como una dificultad evidente, pero se manifiesta en fatiga al hablar, cansancio al caminar o una sensación persistente de opresión en el pecho. Para estos estados, los sabios recurrían a una flor conocida por su acción suave y progresiva sobre las vías respiratorias, la bugambilia. La bugambilia no era considerada una flor de alivio inmediato ni de efecto brusco. Su valor residía en ayudar al cuerpo a liberar acumulaciones internas que se forman con el tiempo, producto de cambios de clima, esfuerzo prolongado o respiración deficiente. Los sabios observaban que cuando el pecho se libera poco a poco, todo el cuerpo comienza a responder mejor. La energía aumenta, el descanso mejora y el ánimo se vuelve más estable. El uso principal de la bugambilia era en infusión caliente. Se utilizaban únicamente sus flores secas, bien limpias y conservadas. Los sabios sabían que la preparación debía ser equilibrada, evitando concentraciones fuertes que pudieran irritar. El agua caliente se vertía sobre las flores y se dejaba reposar el tiempo suficiente para que liberen sus propiedades sin perder suavidad. Esta infusión se tomaba tibia, despacio, sin apuro. Los sabios recomendaban beberla en momentos de calma, permitiendo que el calor ayude a relajar el pecho y a aflojar la sensación de presión interna. Con el uso adecuado, la respiración comenzaba a sentirse más amplia y cómoda, sin necesidad de esfuerzo consciente. La bugambilia era especialmente valorada cuando la dificultad respiratoria no estaba acompañada de estados agudos. Los sabios comprendían que muchas molestias del pecho se desarrollan lentamente, sin síntomas graves, pero afectan la calidad de vida. Esta flor ayudaba a aliviar esos estados de forma progresiva, respetando los tiempos del cuerpo. Además de su uso interno, la bugambilia se utilizaba como apoyo durante el descanso. Los sabios observaban que, cuando la respiración mejora, el sueño se vuelve más profundo y reparador. El cuerpo logra oxigenarse mejor durante la noche, lo que se traduce en mayor claridad y energía al despertar. Los sabios también comprendían que la respiración está estrechamente ligada al estado emocional. Cuando el cuerpo se mantiene en tensión o preocupación constante, el pecho se cierra de manera inconsciente. Al facilitar una respiración más libre, la bugambilia ayudaba a aliviar esa carga, permitiendo que el cuerpo recupere una sensación de amplitud y alivio. Las precauciones siempre estaban presentes. Aunque la bugambilia es una flor ampliamente utilizada, los sabios enseñaban que no debía emplearse de manera continua durante largos periodos, sin pausa. Su función era acompañar al cuerpo mientras se libera, no sustituir su capacidad natural de recuperación. Si aparecía sequedad excesiva, incomodidad o rechazo, se reducía su uso y se observaba la respuesta del organismo.
La enseñanza que transmitía esta flor era clara y profunda. Respirar bien es permitir que el cuerpo reciba vida con plenitud. Cuando la respiración se libera, los procesos internos funcionan con mayor eficiencia. La bugambilia no forzaba ese proceso, lo facilitaba, creando las condiciones para que el cuerpo se reorganice. Por esa razón, los sabios integraban esta flor cuando el cuerpo ya había sido calmado, protegido y fortalecido, pero aún mostraba señales de carga en el pecho. Sabían que una respiración limitada impide que el equilibrio alcanzado se mantenga por completo. Dentro de la farmacia de los sabios, la bugambilia ocupaba un lugar importante como apoyo respiratorio. No prometía resultados inmediatos, pero ofrecía algo más valioso: alivio progresivo, respiración más amplia y mayor vitalidad diaria. Al utilizarla con respeto y medida, el cuerpo comenzaba a responder con mayor libertad respiratoria y una sensación renovada de bienestar. Con el tiempo, la opresión disminuía, el cansancio al respirar se reducía y la energía general mejoraba. La bugambilia cumplía así su función dentro del proceso: liberar el pecho para que el cuerpo pueda sostener el equilibrio recuperado y prepararse para el cierre final del camino de sanación. Capítulo 12. La rosa medicinal, la flor que restablece la fuerza vital y consolida la sanación. Los sabios comprendían que ningún proceso de sanación está completo si no se fortalece aquello que sostiene al cuerpo a largo plazo. Después de haber calmado, protegido, limpiado, activado, equilibrado la respiración y restaurado la estabilidad interna, era necesario consolidar. No se trataba de corregir un síntoma más, sino de ayudar al cuerpo a mantenerlo recuperado. Para ese momento final, los sabios recurrían a una flor profundamente respetada por su acción integral: la rosa medicinal. La rosa no era vista únicamente como una flor de belleza. Para los sabios era una planta capaz de actuar de manera amplia sobre el cuerpo y el espíritu. Observaban que, cuando una persona había atravesado periodos prolongados de desgaste, tensión o enfermedad, el organismo necesitaba algo más que alivio puntual. Necesitaba recuperar fuerza vital, sensibilidad equilibrada y una relación más armónica consigo mismo. El uso principal de la rosa medicinal era en infusión suave. Se utilizaban sus pétalos secos, limpios y bien conservados, siempre en cantidades moderadas. Los sabios sabían que la rosa actúa mejor cuando se presenta al cuerpo con delicadeza. El agua caliente se vertía sobre los pétalos y se dejaba reposar el tiempo necesario para extraer sus propiedades sin perder suavidad ni aroma natural. Esta infusión se tomaba despacio, en momentos de calma, cuando el cuerpo ya no se encontraba en estado de urgencia. Los sabios recomendaban beberla con atención, permitiendo que el organismo la reciba como un acto de cuidado final. Con el uso adecuado, el cuerpo comenzaba a mostrar una sensación clara de integración, respiración tranquila, digestión ordenada y descanso profundo sin pesadez. La rosa medicinal era especialmente valorada por su capacidad de equilibrar sin debilitar. Los sabios observaban que, después de procesos intensos, algunas personas quedaban sensibles o inestables. Esta flor ayudaba a fortalecer sin endurecer, a estabilizar sin apagar la vitalidad. Era un apoyo que consolidaba lo alcanzado, evitando recaídas y estados de fragilidad. Además de su uso interno, la rosa se utilizaba como acompañamiento emocional. Los sabios comprendían que el cuerpo guarda memoria de lo vivido. Al favorecer una sensación de bienestar profundo, esta flor ayudaba a liberar tensiones residuales y a restablecer una relación más amable con el propio cuerpo. No se trataba de emoción, sino de estado interno estable. Las precauciones, como siempre, formaban parte del uso consciente.
Aunque la rosa es una flor amable, no se utilizaba de manera continua sin pausas. Los sabios enseñaban que su función era consolidar, no sustituir la capacidad natural del cuerpo. Si el organismo mostraba rechazo o incomodidad, se reducía su uso y se permitía que el cuerpo complete su ajuste por sí mismo. La enseñanza de la rosa medicinal era profunda y sencilla. Sanar es aprender a sostener la salud. No basta con aliviar molestias, es necesario fortalecer el equilibrio que permite que el cuerpo se mantenga estable en el tiempo. La rosa ofrecía ese apoyo final, ayudando al organismo a asentarse en un estado más firme y armonioso. Por esa razón, los sabios reservaban esta flor para el cierre del proceso. Sabían que un final adecuado es tan importante como un buen inicio. Al integrar todo lo aprendido y aplicado, el cuerpo podía conservar los beneficios alcanzados con mayor facilidad, sin depender de estímulos constantes. Dentro de la farmacia de los sabios, la rosa medicinal ocupaba el lugar de la síntesis. No actuaba sobre un órgano específico ni sobre una molestia concreta, sino sobre el conjunto del ser. Al utilizarla con respeto y medida, el cuerpo y el espíritu encontraban una sensación de unidad, fortaleza y estabilidad que marcaba el cierre natural del camino recorrido. Así concluía el proceso, sin imposiciones, sin promesas exageradas, sin rupturas bruscas. El cuerpo, acompañado paso a paso, recordaba cómo sostener su equilibrio, cómo responder con calma y cómo mantener la salud con conciencia. Esa era la verdadera enseñanza de los sabios, no imponer la sanación, sino guiar al cuerpo hasta que recupere su capacidad de cuidarse por sí mismo.